y cada vez me involucraba yo más. ¿Cómo llegué a ser senador? Te lo voy a decir con toda franqueza. Un día me hablaban por teléfono una noche y me dijeron, el partido te necesita de candidato a senador de la República. Nunca lo pedí. No me creen cuando lo digo, pero es cierto. Por eso digo que la política, cuando menos en nuestro país, es muy circunstancial, porque te atrapa o te atropella. Y se pueden pasar políticos toda su vida pidiendo un cargo y no se los dan. Y de repente pasa un personaje y por algún compadrazgo, por alguna amistad, por alguien que teniendo la posibilidad de ayudarte, ve en ti la materia prima para ser político. Ojalá y fuera así la mayor parte de las decisiones, desgraciadamente en el camino, obviamente. No te van a buscar a tu casa, pero si estás en el camino, te pueden atropellar. De allá que a mí me parece que los políticos o los que les gusta la política deberían prepararse todo el tiempo, porque la circunstancia, cuando te alcanzas y no estás preparado, te vuelves un pobre político. La diferencia con un político que trasciende es un político que le da servicio a su población. Esa es la diferencia. Yo me acuerdo, por ejemplo, tú ves a Federico Granja y lo paras en cualquier sitio de este estado y lo ven con respeto y afecto. Nunca dañó, nunca afectó, siempre estuvo pendiente, siempre estuvo de alguna manera atendiendo sus tareas de gobernador y fue 18 meses gobernador, ¿verdad? Y tenemos un buen recuerdo de él. Y hay otros que no quisiéramos acordarnos de ellos, porque fueron absolutamente inocuos. Diría una grosería, pero hay señoritas. Es una grosería sana, ¿eh? Dicen que es como la mierda de la paloma, ni huele ni apesta. Y eso es peor. Entonces, yo allá sí les recomendaría eso. No esperen que se van a ganar esto haciendo de alguna manera solicitudes a Santa Claus. Insisto, la circunstancia te podría dar. El único problema es que si tú no das el ancho, pues truenas, pierdes. Es ahora más fácil perder, que eso ayuda mucho a la política. Porque en el pasado, ser de un partido era casi determinante, entonces cualquier tonto podía ser. Hoy si el PRI o el PAN o el PRD se equivocan, pierden, para fortuna nuestra. Y eso hace que entonces el camino de ustedes esté lleno de piedritas. Hay que ponerse a leer. Hay que ponerse realmente a revisar qué es el Estado, cómo se compone, cuánta superficie tenemos, cuáles son nuestras condiciones más favorables, cuál es el recurso más importante de Yucatán. Si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿cuál es el recurso más importante de Yucatán? ¿Me lo podrían decir? Yo les podría decir que 90 millones de metros cúbicos de agua cada año trasladan del sur al norte y se van hasta el Golfo de México. Y los estados del mundo se andan peleando y tienen guerras por el control de sus aguas. De hecho, nosotros en México, el principal acuerdo bilateral que tenemos con los Estados Unidos, muchos creerían que es la migración o el narcotráfico. No, el uso del agua del río Bravo que nos divide, porque es vital para los norteamericanos y para los mexicanos de esa parte. Nosotros estamos llenos de agua. No tenemos ningún problema para sobrevivir los próximos años con el vital líquido en posición nuestra. Otro elemento que es vital para nosotros, tenemos 5 millones de hectáreas. 5 millones de hectáreas con una población que no llega a 2 millones de habitantes. De esos 5 millones de hectáreas, 700.000 hectáreas tienen una vocación ganadera natural, por pastos naturales, porque nuestra selva baja lo permite. Y nuestras características de suelo permiten que se arraigue bien el zacate y sea condición favorable para nuestras alimentaciones de ganado. Últimamente la ganadería bovina ha tenido fracasos porque el mercado se ha puesto muy caro y entonces se llevan nuestros productos antes de que nos permitan dar todas las crías que nos deben de dar, se llevan a las vacas y se van a los rastros porque la carne se paga muy bien, en fin. Pero a pesar de estos problemas tenemos 700.000 hectáreas. Tenemos más de 1,5 millones de hectáreas con vocación para bosques naturales. Tenemos cerca de 200.000 hectáreas mecanizables en el sur del estado. Tenemos a la mitad de nuestra población en 105 municipios que tienen una vocación agropecuaria.
Y si bien hace 70 años ser agricultor y ganadero era un mal negocio, las condiciones del futuro, la población en ese crecimiento tan brutal que tiene y la demanda de alimentos hace que la industria del futuro regrese a ser la industria de los alimentos. Y nosotros tenemos suficiente tierra, suficiente agua, ciertamente el suelo no es el mejor, pero es quizás en la agricultura lo único que puedes ayudar, complementándolo con otro tipo de productos para hacerlo eficiente y fértil. Y tienes un clima generoso para desarrollar agricultura y ganadería. Si todavía a eso le dices que es la única península del mundo que ve al norte, que está enfrente del mar Atlántico, que puede llegar a Europa o se puede ir a Norteamérica y entrar por el río Mississippi y entrar a los grandes lagos de los Estados Unidos donde se encuentra la mayor parte de su concentración. Eso es Yucatán, un gran potencial para el futuro, con una población joven, creciendo y estudiando, y con grandes potencialidades para que ese futuro no solo sea porque queremos y porque estamos motivados, sino porque hay condiciones y recursos que si los aprovechamos podremos llegar a la etapa que todos queremos de un Yucatán donde vivan mejor los demás. ¿Alguna otra? Porque hay constantes ventajas, no hemos podido aprovecharlo, creo, al máximo. Primero, hay una buena parte fue el monocultivo. Las poblaciones que se dedican a una sola actividad tienen muchos años de prosperidad cuando esa actividad está fuerte. Cuando esa actividad se pierde, el periodo que tiene la población para volverse a incorporar a actividades diferentes y diversificar su economía, pues aunque para nosotros 150 años es más de nuestra vida, para la economía no. Entonces apenas diríamos estamos saliendo de esa etapa de la vieja industria nequenera y apenas estamos iniciando nuestras nuevas actividades. Si yo te digo que las actividades diversas actividades agropecuarias distintas al Enequén se iniciaron cuando yo tenía 25 años, que no te estoy diciendo ninguna mentira. Era Enequén, cuando yo tenía tu edad. Pensar en algunas plantas, algunos frutales, era estrictamente los asuntos que detrás de la hacienda enequenera, pues había un huerto donde habían cítricos, 2 o 3 de cada variedad, para el consumo del dueño de la casa, y los pocos excedentes salían a la venta del mercado local. Pero no teníamos abasto. Lo único que en lo que se basaba nuestra economía es en mandar pacas de nequén o hilos a Europa y a Estados Unidos, y como lastre, además de la famosa teja francesa que seguramente has visto en las haciendas, ¿verdad? Así es, nos traían también productos. Mira, si te vas a las fotos históricas, te vas a topar con tiendas en Mérida con los títulos en inglés, porque el intercambio era más fácil con los Estados Unidos y con Europa que con México. Diríamos que teníamos una economía basada fundamentalmente en el Enequén, y eso nos permitía con el Enequén intercambiar cosas, pero no las producíamos. Después de ese periodo, cuando por asuntos de mercado, porque no son otros los asuntos que sacan al Enequén del negocio, se aparecen otras maneras de guardar las mercancías, silos, bodegas, y aparece el plástico, que para nosotros fue mortal, porque sustituye una gran cantidad de productos enequeneros, y terminas entonces con una situación gravísima. Tenías cerca de la mitad de la población en 1970 sin oficio ni beneficio, utilizando el subsidio de una institución bancaria para que, con el pretexto de que no se murieran de hambre, tú les dabas un dinero. Como el dinero era muy pequeño en función de lo que requerían para sobrevivir, ellos hacían como que trabajaban. Entonces era una cosa media rara, ¿no? Yo te hago como que te pago y tú haces como que trabajas. Y de esa manera nos pasamos 30 o 40 años y pervertimos nuestra economía. Porque llegaba a Yucatán esa cantidad de subsidio, se le entregaba a 70,000 gentes, y esas gentes iban y consumían, y entonces todos nos dedicamos a venderles cosas a los consumidores. Entonces en economías diríamos que se deformó nuestra economía y dejamos el Enequén y nos volvimos todos comerciantes. Por decir, puede ser una exageración.
son muy pocas las excepciones. Hay familias que históricamente salen del Enequén y inician una actividad diferente. Te puedo decir varios. Andrés García Lavín, por ejemplo, que fue contador su despacho de muchos de los enequeneros, cuando termina se desarrolla como un comunicador. Así comienza Novedades de Yucatán. Cuando venden sus bordelerías, acumulan el dinero que les permite meterse en nuevos negocios. Es hasta los 70 que se empiezan a diseñar nuevos negocios. La comunicación que te dije hace rato fue otro de los motivos, quizás el más importante. Era muy difícil, como sigue siendo. Si yo quiero vender cualquier cosa, tengo que pensar en la Ciudad de México. Y eso me va a poner a mí en desventaja con los habitantes de Puebla, de Tlaxcala, de Hidalgo, de Morelos, del Estado de México. Porque a mi costo de producción le tengo que sumar mi costo de transporte y eso es carísimo. Entonces nos tenemos que ir a las especialidades, que es lo que se ha hecho en los últimos años. Ahora tienes como rubros muy claros en donde compites y puedes tener un desarrollo eficiente. Todo lo que estás haciendo en materia de educación y en materia de oferta de educación y de oferta de salud está generando una riqueza interna que ha permitido a Yucatán crecer. Las actividades económicas que se prevén para el futuro están ligadas al puerto. En el momento que este puerto, que tiene muy poca edad, una infraestructura de este tipo la puedes ver madurar a los 40, 50 años, no antes. Este puerto ha dado muchos éxitos a corto plazo. Hoy se encuentra entre los principales puertos graneros del país. Todo el grano que sirve para alimentar cerdos, aves y alimento humano entra por Progreso. Y aquí le damos batería a los 10 estados que están en el Golfo. Y se ha vuelto una alternativa para los puertos altamente caros como Veracruz, que es el que tenemos cercano, que es muy caro porque está realmente muy abarrotado y con un aparato sindical muy complicado que lo encarece mucho. Progreso se ha vuelto una alternativa. Tenemos grandes condiciones y diríamos la ventaja que para muchos yucatecos a veces la juzgan como negativa, de presencia nacional, que vienen buscando nuestra paz, nuestra tranquilidad, pero hay inversionistas que ya ven Yucatán no solo como su futura casa para estar tranquilos con la familia, sino incluso un punto de inversión por nuestra situación geográfica. Estamos a la mitad. Si partes del mundo, a la mitad estamos. Si fuéramos un cuerpo humano, seríamos el estuche. Y no les cuento qué sería Chetumal. Si la República tuviera cuerpo de mujer. Una pregunta, va relacionada con lo que comentaba usted ahorita, de las diferentes actividades económicas o los diferentes rubros económicos que existen. ¿Usted cuál cree, en su opinión profesional, como economista, cuál sería la que deberíamos apostarle? Como comenta, hay que diversificarlo, ¿no? Pero ¿cuál cree que a corto plazo y a mediano sería nuestra mejor opción como Estado? La comunicación del Estado se basa fundamentalmente en el cruce que hay de Cancún al futuro que será Campeche. Yucatán va a ser el punto, en mi opinión, el de mayor desarrollo, va a ser el de abastecer. El crecimiento cada vez mayor del Caribe, y por el otro lado abastecer al Golfo en su desarrollo industrial petrolero, diríamos, que va a requerir una gran cantidad de inversión en darle servicios. En ese sentido, Yucatán trae esa joya en este momento, es de servicios, su vocación, servicios educativos, servicios médicos, servicios tecnológicos, servicios financieros, servicios turísticos. Por ahí está encaminada nuestra vocación última y creo que está correcta, es lo que podemos ofrecer. Y en esta época de las reformas energéticas, Yucatán se vuelve también un plato, no sé si han leído que todo el mundo quiere meter paneles solares y cosas de estas. Bueno, les voy a contar la historia. Les dije hace un rato que somos la única península que ve al norte y es cierto, todos ven al sur, nada más por puritita curiosidad, métanse a ver. Eso provoca que el oriente y el poniente, que es el camino del sol, lo tengamos
sin ningún problema, diríamos, de luminosidad, porque es plano nuestro terreno, no tenemos una orografía tan pronunciada, y diríamos que el efecto solar es muy eficiente si lo quieres captar, la radiación solar, porque no tienes nada que te la interrumpa, no tienes montañas, no tienes nada. Y de 70 kilómetros del interior del estado a la costa tenemos una franja con una enorme capacidad de captación solar y de radiación solar que se puede utilizar para producir energía. De allá que tenemos la posibilidad de convertirnos en un reactor, diríamos entre comillas, natural, de aprovechar la energía solar y conducirla a través de las laminillas fotovoltaicas e introducirla en la red. Ya hay 2 o 3 casas importantes en el mundo, como son Isofotón, que es una de las industrias líderes en esta tarea, es una mezcla de Samsung con una empresa española, coreanos, españoles, chinos, en donde están viendo con una enorme ventaja venir a poner 2 plantas productoras de 50 megawatts, que sería tanto como para que tengas idea. El municipio de Mérida consume alrededor de 12 megas al mes para alumbrar todos nuestros focos. Ahorita consume más porque lo cambió este señor. No. Fíjense cómo seremos. Les voy a contar una que es buenísima. A mí me encanta decirla porque molesta mucho a mis paisanos. Somos el único pueblo que se ha negado siempre a las oportunidades que a la fuerza nos ha dado la federación. Les voy a contar una. Cuando se hizo el agua potable aquí, éramos el estado líder en defunciones de niños por problemas gastrointestinales. Entonces se le ocurrió al presidente Díaz Ordaz que había que hacer una obra de agua potable y rompimos las calles de Mérida. No, yo era un niño, le mentaban la madre. Todo mundo ofendido que para qué queríamos agua potable. No les importaban los datos de la mortalidad de los niños, ni siquiera se lo imaginaban. Bueno, al grado de que el presidente Díaz Ordaz en Campeche, en un mitin, nos dijo que se cancelaban las obras y que siguiéramos tomando agua de microbios. Y eso terminó de ofender a la población y casi le fuimos a pedir de rodillas que volvieran a abrir. Digo, le fuimos porque aunque yo era un niño, era yo parte del pueblo. La segunda tarea fue cuando abrieron el puerto de Yucalpetén. Antes los progreseños y los habitantes de Celestuna, Salcuyo, terminaban de pescar a las 5 de la tarde y tenían que levantar un barco de 30 pies o 25 pies de madera hinchado por el agua todo el día, y el otro pues había levantado a las 4 de la mañana y la última jornada a las 5 de la tarde. ¿Te acuerdas de esas partes de la costa? ¿Cómo llegaban? Empezaban a empujar sus pobres barcos. Bueno, se podían llevar 1 hora más empujando esa embarcación porque la tenían que sacar del nivel, diríamos, de la creciente, para evitar que se vaya el barco a la deriva. Pues no, que hay que hacer el puerto de abrigo, porque además se morían más pescadores que los que hoy se mueren, porque en nuestras épocas del norte, nuestros pescadores salen a pescar y se enfrentan a verdaderas broncas afuera. Aunque ven el mar de Progreso así templadito y tranquilito, y adelante del puerto de abrigo, en un sueste las cosas son distintas, son olas muy grandes, se pierden los pescadores y es parte de nuestras desgracias de la costa. Cuando hicieron el puerto de Yucalpetén, casi linchan al presidente en turno. Hoy es el puerto más grande de escama que hay en el país. Deben de estar allá cerca de 550 embarcaciones de alto calado y deben de haber más de 3.000 trabajadores en total. Es una industria que nos deja recursos, muchos recursos. Hay más de 25 industriales ricos que tienen cerca cada uno de ellos de 50 barcos. Y les estoy hablando de capitales que se han construido en los últimos 70 años. Sin el puerto de Yucalpetén, los capitales no existieran. Y finalmente, cuando empezaron a hacer por Cervera el puerto de altura, casi se mueren porque estaba tirando piedras al mar. ¿Cómo era posible que nuestra economía tan pobre estuviera tirando piedras al mar?
Y cuando vieron que al fin esas piedras emergieron y se volvieron una isla, creyeron que la manera más grave de castigarlo era llamarlo Isla Cervera, y lo único que hicieron fue acuñarle el nombre para toda su vida. Pero cuánto cuestionamiento no generó. Y hoy no se puede pensar en el desarrollo de Yucatán sin ese esfuerzo. Y se lo digo de entrada. Cada vez que alguien quiere producir algo aquí, lo primero que te van a preguntar es ¿en cuánto me vas a trasladar el producto a los centros de consumo? Es lo primero que te van a... No, fíjese que yo tengo un puerto de altura. Ah, y ese es otro boleto.